llegamos ya al último tema. Y es que hemos ido viendo muchos signos diferentes, muchas características de la lengua de signos, de la estructura, etc. Pero algo importante cuando estamos aprendiendo lengua de signos es conocer también el sector de personas que más hablan la lengua de signos, que son las personas sordas. Así que ahora mismo vamos a ver algunas características relevantes. ¿Bien? Te lanzo la primera pregunta y es: ¿todas las personas sordas hablan lengua de signos? Pues lo cierto es que no. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a si alguna persona les ha enseñado o no la lengua de signos, ya que hubo una época en nuestra historia, incluso a día de hoy también puede ocurrir, en la que las personas piensan que si a una persona sorda le enseñas lengua de signos, después no va a hablar en oral. Por lo tanto, hay sordos que han crecido sin haber aprendido la lengua de signos. También tiene que ver con su edad. Hace tiempo no existía en España tan presente la lengua de signos, por lo tanto no la conocían y tienen un sistema de comunicación mucho más rudimentario. Pero también, y de una forma bastante más destacada, depende del grado de audición que tengan. Es decir, si son sordos que tienen un grado de audición profundo o grave, al final por necesidad van a necesitar, valga la redundancia, aprender lengua de signos para poder comunicarse. ¿Qué ocurre con las personas que tienen una sordera media, leve? Pues que van a poder comunicarse en oral, entonces al final no van a utilizar tanto la lengua de signos. Bien, otra de las preguntas que lanzo es: ¿las personas sordas pueden hablar en oral? ¿Y por qué? ¿De qué depende esto? Pues al final, muchas personas sordas que podemos conocer o que hemos visto no hablan de una forma clara en oral. ¿Pero esto significa que son mudos? Bien, cuando nosotros aprendemos el lenguaje oral, ¿qué ocurre? Somos bebés, escuchamos lo que están diciendo y entonces por el oído vamos soltando sonidos que al final queremos que se unan y que coincida lo que estamos escuchando con lo que está saliendo de nuestra boca. Al final, de esta forma, mediante el oído, nosotros aprendemos a hablar, los oyentes, ¿vale? ¿Qué ocurre con un sordo? Un sordo no puede relacionar lo que está saliendo de su voz con lo que está escuchando, simplemente ve labios y bocas moverse. Bien, por eso a una persona sorda le es mucho más complicado poder aprender a hablar en oral. ¿Pero esto significa que hay sordos que no pueden hablar en oral? Error. Hay sordos, muchos más de los que imaginamos, que sí que pueden hablar en oral. Algunos de ellos quizá no de una forma perfecta, como estamos acostumbrados, pero sí que pueden hacerlo bastante bien, ¿vale? Entonces, esto también tiene relación con el tipo de sordera. Si no puedes escuchar nada de nada, va a ser mucho más complicado que puedas hablar de una forma más normalizada. Y si puedes escuchar, sí que al final eso te va a ayudar a poder hablar mucho mejor en oral. ¿Bien? Entonces, en la sociedad de hoy en día les ponemos 3 términos diferentes a las personas sordas, que son sordos, sordomudos y mudos. ¿Crees que estos 3 términos están bien empleados para denominar a estas personas? Pues la verdad es que estas 2 últimas no. ¿Por qué? ¿Que son personas sordas? Sí, ¿por qué? Porque tienen mal el oído. Bien, entonces ya, independientemente de si tienes un grado leve o un grado muy grave, vas a estar dentro de este sector de personas sordas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si sabemos que muchas de ellas pueden hablar de forma perfecta o normal, o incluso, aunque no puedan llegar a esa normalidad que nosotros conocemos para hablar en oral, da igual. ¿Por qué? Porque eso no significa que ellos sean mudos. La mayoría de personas son simplemente sordas. Pero ¿qué ocurre? Como he explicado antes, como les cuesta poder aprender a hablar en oral, ellos siguen teniendo voz, pero su voz no es como la que podemos nosotros escuchar de forma normal. ¿Bien? Por lo tanto, son solamente sordos, no son ni sordomudos ni son mudos. Puede haber algún porcentaje mínimo en que una persona sorda también nazca muda, pero sería un porcentaje muy mínimo. Bien, entonces,
¿Qué ayuda a escuchar a las personas sordas? Pues como ya conocemos quizá, existen unos aparatos que se llaman audífonos. Bien, estos audífonos que hacen amplificar el sonido para que la persona sorda pueda escuchar mejor, ya sea de ambos oídos como de solamente uno. Esto les va a ayudar a después poder hablar mejor, en el caso de que puedan tener esa facilidad. Bien, pero ¿qué ocurre con las personas que son sordas profundas o tienen una sordera muy grave? Pues existe otro sistema para que ellos puedan escuchar. Se llama implante coclear. ¿Bien? ¿Qué es esto? Pues es una mini operación en la cóclea del oído en la que colocan como un imán por dentro. ¿Bien? Luego, eso sería en la parte interna. Y en la parte externa, ¿qué veríamos? Veríamos un audífono que va con un cable conectado a un círculo que también tiene un imán. Por lo tanto, esas personas se colocarían el audífono y se colocarían el imán, que se sostiene solo porque se pega al imán de dentro, y lo que haría sería ayudar a la cóclea a que vibre para que el sistema nervioso del cerebro lleguen todos los impulsos auditivos y puedan escuchar al menos algo. ¿Bien? ¿Cuál es el momento ideal para que un sordo profundo pueda ser operado? Pues ya casi desde después de nacer. ¿Para qué? Para que de la misma forma que un niño oyente va aprendiendo todos los sonidos, el lenguaje hablado, etc., pueda aprenderlo también este niño que es sordo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si sucede cuando es una persona que ya es adulta, le va a costar muchísimo más poder aprender todos los sonidos. ¿Bien? ¿Qué ocurre con las personas que son sordociegas y necesitan también comunicarse? ¿Bien? Pues los que son ciegos pueden hacerlo mediante el braille. Si se van quedando sordos, seguirán utilizando el sistema de comunicación del braille. ¿Qué ocurre con los sordos que se van quedando ciegos? Pues el sordo ya conocerá la lengua de signos, por lo tanto utilizaremos la lengua de signos apoyada. Es decir, yo hablaría lengua de signos y la persona sordociega apoyaría sus manos en mis manos para poder ir entendiendo todo lo que estoy diciendo. Bien, con algunas variaciones. Y por último, explicar que también los sordos, además de su nombre personal, que en este caso como el mío puede ser Tania, tienen un signo personal que va relacionado con características personales suyas, que pueden ser físicas, de su trabajo, de su hobby, como en mi caso, que es así, Tania.